Agradecemos su sintonía y el interés que tiene por aprender siempre cosas nuevas. En este programa estamos hablando de la inflamación, ya hemos conocido muchos detalles importantes y ahora con los doctores Jorge Vargas y el doctor Jacobo Aguilar vamos a hablar acerca de la medicina biomolecular y el papel que juega con la inflamación y cómo puede ayudar a los diferentes tipos de inflamación. Pero vamos a recordar cuál puede ser la consecuencia más grave de inflamación crónica sostenida, doctor. Siendo el problema de la inflamación crónica sostenida un problema muy complejo, en el cual la respuesta del cuerpo inflamatoria se produce más tiempo del deseado y por eso provoca finalmente dando un daño al área donde se provoca esta respuesta. Por otro lado, hay lo que se llama metainflamación y es, Claudia, que se produce problemas cardiometabólicos en pacientes que tienen obesidad y tienen además proceso inflamatorio crónico sostenido, la posibilidad de hipertensión arterial, infartos del miocardio, alteraciones cardiovasculares, problemas renales y problemas hepáticos también se incrementa. El aparecimiento de diabetes tiene que ver también con esos procesos inflamatorios sostenidos, de tal manera que lo delicado en esto es daño a los tejidos y daño a órganos vecinos como corazón y todo lo que es el proceso metabólico como posibilidad de diabetes y otras enfermedades metabólicas que son importantes de considerar. ¿Y estos procesos de los cuales nos está explicando y nos está hablando, doctor, se pueden modular o se pueden revertir? Cuando nosotros vemos la estructura del flandol, específicamente de sus componentes, todos ellos actúan haciendo diferentes tipos de acciones que finalmente van a terminar modulando la respuesta inflamatoria. Imagínate que la respuesta inflamatoria tiene que ver con la liberación de unas famosas citoquinas proinflamatorias, de tal forma que las vuelven a modular, estimulan la producción de citoquinas antiinflamatorias y provocan una serie de reacciones en el cuerpo, el flandol, que detiene finalmente este proceso, obviamente con una propuesta de medicación con el plazo que esto requiere, que usualmente lleva un tiempo prolongado en la respuesta, usualmente arriba de 3, 4, 6 meses. Y luego nosotros los médicos juzgamos cuánto tiempo debe permanecer una persona, como te decía, con un medicamento que va a seguir generando una respuesta benéfica para el organismo y va a impedir que un mecanismo que se reparó y que se moduló vuelva de alguna forma por hábitos alimenticios o conductuales a reinstalarse. Doctores, dentro de su experiencia en las clínicas SIM, quiero que nos comente qué pacientes acuden con más frecuencia con este tipo de condiciones. Bueno, principalmente vemos pacientes con artritis reumatoide, es lo que más vemos en la clínica. Que como bien explicaba en el segmento anterior, pues es una inflamación crónica que persiste en las articulaciones y que produce, pues, claro, deformación, dolor y demás. En segundo lugar, pues yo creo que pondría las artrosis, que es la del desgaste o la degeneración de la articulación. Y atrás de ellos, pues vemos casos también en una buena cantidad, solo que tal vez en menor proporción, de psoriasis, de enfermedades que también tienen componentes autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, enfermedades como miastenia gravis, otras condiciones como dermatomiositis, que al final pues tienen cierta similitud en tanto en que el sistema inmunológico los provoca y que la inflamación crónica persiste. Y de hecho, déjame comentarte, ¿verdad? Y al doctor Aguilar también, comentarles de un caso que pues hemos visto conjuntamente con el doctor Aguilar, de un paciente que seguramente en otro programa pues vamos a tener el hallazgo de podérselos presentar acá. Pero para adelantarles, el paciente cursa con una enfermedad autoinmune, una enfermedad llamada dermatomiositis, que fue diagnosticada hace más o menos 17 años justamente, y desde entonces pues había estado en tratamiento. Cuando llega conmigo la primera vez, hace más o menos ya a cabo de 10 meses, el paciente pues sí tiene mucha limitación. El paciente con esta enfermedad por lo general tiene mucho cansancio, mucha debilidad generalizada. Entonces incluso solo con verlo, por cómo caminaba, por cómo levantarse del asiento era muy dificultoso para él. Lo evalúo, pues me cuenta todo el proceso que ha tenido y el buen acompañamiento que ha tenido hasta la fecha. Sin embargo, pues estaba siendo afectado, pues porque sí lo limitaba a realizar sus actividades y su independencia con normalidad.
Le asociamos tratamiento biomolecular, el uso de Flandol, usamos también Limtox justamente con él. Y pues al cabo de más o menos 3 meses, pues, nos llevamos la sorpresa de que de pronto el paciente llega con su señora esposa y llega pues bastante motivado. ¿Por qué? Porque tuvo un cambio radical en mejorar justamente ese aspecto físico. De hecho, el paciente, cuando lo vi, pues me llamó mucho la atención porque caminaba con normalidad, incluso se paraba más erguido en general, y me comentaba de que a partir de que empezó a tomar el tratamiento biomolecular hubo mucha mejoría clínica. Sí, esa debilidad mejoró notablemente. Son de los casos que pues en poco tiempo podemos tener resultados bastante conmovedores, y el paciente pues está muy contento, y a la fecha llevamos alrededor de 10 o 12 meses de tratamiento que se mantienen en esas mismas condiciones, siempre bajo el resguardo del tratamiento molecular con el seguimiento correspondiente, y el paciente pues a la fecha realiza ejercicio, realiza deporte y se ha mantenido bien. Entonces ya es una... Pues sin duda alguna creo que es un signo claro de que lo biomolecular funciona, y que también tenemos pues una alternativa justamente para favorecer al paciente en estas condiciones, y que tenemos mejoría clínica y mejoramos la calidad de vida, que es lo que vamos en busca con estos tratamientos. Qué bueno, qué gusto conocer ese caso, y como usted dice, doctor, esperamos tenerlo pronto aquí al paciente. ¿Cuáles son los retos más importantes, sobre todo con pacientes crónicos y polimedicados, doctor? Lo interesante de esto, Claudia, es que el paciente de alguna manera se acostumbra fisiológicamente al medicamento, y entonces a veces lo que nosotros en medicina llamamos el destete o el retiro va costando. ¿Y por qué hay que hacer un destete o retiro? Porque medicamentos químicos a largo plazo pueden producir desde daño gástrico, osteoporosis, hasta otras condiciones muy complicadas. Hay por ahí un grupo de pacientes que los oyentes, los teleaudientes sabrán, y que se hinchan de la cara, del cuerpo, por el uso de ciertas medicaciones, y que es importante ver cómo eso se puede hacer un traslape. Hoy día, con medicina biomolecular, podemos lograr ese traslape oportuno. Tengo un paciente en particular con lupus eritematoso sistémico que ya hace años viene consumiendo inicialmente Limtox, Sevilat, todos los productos. Hoy en día no ha dejado de usar Limtox porque es un producto que le beneficia, más Flandol, y no ha vuelto a ver, a pesar de sus interacciones en la vida, estrés, activación de la enfermedad. Así es que, Claudia, estamos ante una propuesta, lo hemos visto, en la que finalmente estamos incidiendo en cómo restaurar al paciente y poder ir haciéndole un retiro o readecuación adecuada de algunos medicamentos que son importantes por un periodo de tiempo. Pero luego de eso se hace importante poderlos de alguna manera suprimir o sustituir por medicamentos que no tengan esa condición de daño. Ahora bien, ¿por qué es tan funcional Flandol para estos padecimientos? Es funcional porque tiene acciones bien precisas, sobre todo lo que es la instalación de ese inflamasoma, se llama. Para que una condición inflamatoria crónica se dé, Claudia, necesita de un componente que se llama inflamasoma. Se hace un ensamble, ¿verdad? Y ese ensamblaje nunca termina de darse. Entonces hay una producción de sustancias que van a querer quitar ese proceso y solo van a dar más daño. Por eso es que los componentes de Flandol detienen el ensamblaje del inflamasoma y restauran el proceso que las mismas citoquinas inflamatorias estaban ocasionando en el organismo. Muy bien. Gracias a ambos por esta información. Vamos a continuar conociendo más consejos de salud. Flandol previene y trata la oxidación y la inflamación crónica de bajo grado en todas las afecciones crónico-degenerativas, en las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide. Además, trabaja como coadyuvante en el tratamiento de Parkinson, Alzheimer y fibromialgias. Flandol, tu mejor aliado contra la inflamación. Un programa bastante nutrido de información muy importante acerca de la condición de inflamación crónica sostenida. En esta oportunidad conocimos que existen diferentes tipos de inflamación, quiénes son las personas que más lo padecen y las enfermedades asociadas a esta condición, y por supuesto los beneficios del producto maravilloso que es Flandol. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos en un próximo fin de semana. Cuídese mucho.
información médica, pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.